9 de la noche con 21 minutos y 3 segundos. Como todos los martes, es martes de filosofía. Ya está mi filósofo de cabecera conectado por acá y viene a platicarnos, como todos los martes, de un temazo. Nos vas a poner a todos, nos vas a dejar ahora sí que girando en un tacón. Bienvenido, David Pastor Granbico. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muchísimas gracias, Yuri. Estoy muy bien, muy contento de estar una noche más aquí contigo, de hacer un poco de filosofía. Y hoy vamos a tratar un tema, como tú dices, que espero que la gente se le quede dando vueltas por la cabeza. Es complejo, es difícil, pero vamos a reivindicar la dignidad. Suena muy complejo, lo es, pero vamos a intentar aterrizarlo y bueno, que cada uno busque los ejemplos de lo que voy a decir en donde quiera, en su cotidianidad o en su lejanía. No me importa, Yuri. Por favor, a ver. Ahora sí que Pues arráncate. vamos allá, vamos al turrón, como dicen en mi tierra, vamos al turrón. Mira, hay un tema que al ser humano y en la filosofía en especial nos ha traído de cabeza desde el inicio de los tiempos. Desde el mismísimo inicio de la filosofía, hace 2500 años, los seres humanos empezaron a preguntarse si realmente la violencia, el ejercicio de la violencia del hombre contra el hombre, era algo que se podía controlar, era algo que estaba en nuestras manos encauzar hacia algún sitio. De hecho, las primeras construcciones que intentan paliar este miedo que nos da el otro, la incertidumbre de la convivencia, pues es la ética, y de la mano de la ética la construcción de las morales. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a ir un poco más allá. Nos venimos ya 2000 años, a un poquito más cerca, y se empieza a trabajar de una forma muy seria si el hombre realmente es malo por naturaleza, si esta violencia que vemos y que es una constante en nuestra historia mundial es algo que, bueno, pues que es innato. Ahí aparece, como muchos de nuestros oyentes ya saben, el señor Hobbes, que nos habla de aquella sentencia de que el hombre es un lobo para el hombre en su libro del Leviatán. O sea, que el hombre es malo por naturaleza, que el hombre va a actuar con maldad siempre hacia el otro. Y algo más de 100 años después aparecería Jean-Jacques Rousseau, el francés ilustrado, y nos diría: quieto, esto no es así, el hombre no es malo por naturaleza. Sin embargo, nos diría Rousseau, aunque el hombre pueda ser bueno por naturaleza, será después la propia sociedad la que lo vaya corrompiendo. Y claro, esto es un problema, Yuri, es un problema enorme, porque al final, ya vayas por Hobbes, de que el hombre es malo por naturaleza, o por Rousseau, de que es bueno, pero al final se corrompe, el resultado final es que el hombre acaba siendo malo. Lo mires como lo mires, al final el hombre acaba siendo malo. Y esto es un problema porque nos impide tejer un espacio de seguridad, un espacio de paz. Hay un autor muy importante, y ahora ya cada vez me voy acercando más, un autor que es el que vertebra toda la política y toda la construcción del derecho desde hace 250 años a esta parte. O sea, no hay abogado en el mundo que no tenga que trabajar sobre los conceptos de este filósofo. Para aquella gente que cree que la filosofía es algo excesivamente abstracto y que no sirve para nada, bueno, pues está en un error, siento decírselo, que es, bueno, pues nuestro amigo Immanuel Kant. Immanuel Kant escribe un libro que se titula Hacia la paz perpetua. Immanuel Kant intentaba, de alguna manera, encontrar esa solución pacifista y que vertebra también toda la construcción moral de Occidente. No es gratuito que en la Biblia aparezcan párrafos como aquello de ante una cachetada, pues por la otra mejilla, ¿no? O sea, se reivindica constantemente la necesidad de la convivencia pacífica, incluso, y aquí ya que quiera que empiece a hacer analogía, incluso aceptando la violencia del otro como un problema del otro, no como un problema tuyo, de tal manera que estaba bien recibir el palo en el lomo y ponerle la otra parte para recibir el otro golpe. Immanuel Kant dice: no, esto no puede ser. Tiene que haber algo que esté por encima de todo esto y que permita eso, la paz perpetua, la paz de las naciones. Él no estaba hablando tanto de la paz dentro de un país, estamos hablando de un momento muy convulso de Europa. Él estaba hablando de la necesidad de la paz entre países. Y él decía
que la moral debía de estar por encima incluso de los intereses. Una moral que en el caso del señor Kant, pues era una moral que estaba enraizada muy profundamente al sentimiento del deber, de actuar según debo actuar. Y para saber cómo debo actuar, esto es muy importante, porque si no, bueno, podemos decir que cualquiera es bueno para decir cómo debemos actuar, pues para eso debíamos hacer un uso de la razón práctica, que es bajar de la razón teórica los grandes temas o los grandes conceptos universales como bien, justicia, verdad, y aterrizarlo a nuestro mundo práctico. De esa manera sabríamos cómo debíamos actuar, cómo todas las naciones debían actuar, y así se podría llegar a la paz perpetua. Cosa que Kant se dio cuenta que era imposible. Al final del libro, Kant llega a la conclusión de que va a ser muy difícil imponer un sentimiento moral a los intereses particulares de aquellos que nos gobiernan, y que esos intereses particulares de la gente que nos gobierna se van a pasar cualquier concepción moral y ética por el mismísimo forro del pantalón. Así que Kant se da cuenta de que está muy agarrado de las manos. Sin embargo, esta concepción de la paz perpetua, de intentar vivir en sociedades cada vez más pacíficas, donde haya menos conflictos, es algo que hemos estado viendo muy de cerca, sobre todo en el siglo XX. El siglo XX es el periodo, aunque la gente no se lo crea, es el periodo donde mayores años de paz ha habido en la historia de la humanidad, a pesar de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos como, yo que sé, Corea, Afganistán, Vietnam y 20.000 dictaduras que hemos tenido en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de todo eso, resulta que el siglo XX ha sido un siglo bastante pacífico, y las naciones, dentro de su concepto de la democracia, han ido activando y metiendo en nuestra cabeza constantemente la necesidad de la no violencia, de la actitud pacífica. Pero verás, hay que hacer otra vez una lectura de los clásicos, y una lectura incluso de los grandes clásicos como Aristóteles, para darnos cuenta de que una cosa es promulgar la no violencia y otra cosa es promulgar la pasividad. Esto es muy diferente. Esto es muy diferente. ¿Por qué? Y ahora vamos a tirar del grandísimo Aristóteles, el gran padre de la ética a nivel mundial, y en su libro Ética Nicómaco, ojo, repito, que ya lo he nombrado muchas veces en esta sección, Ética Nicómaco es un libro que escribe Kant para su hijo, no para un cualquiera desconocido que le importa un pito, su hijo. O sea, todo el que sea padre se dará cuenta de la importancia de que un filósofo le escriba un libro a su hijo. Y le dice, y esto es textual sacado de Ética para Nicómaco, le dice, fíjate, Yuri lo que le dice, cualquiera puede enfadarse. O sea, enfadarse es el ejercicio de la violencia. Enfadarse es enojarse. Enfadarse es llegar a un momento en que tu ira se imponga sobre la situación. Y dice, cualquiera puede enfadarse, le dice a su hijo. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y no resulta tan sencillo, y volvemos nuevamente a hablar de Kant y de la paz perpetua, porque requiere conocimiento, requiere estar informado, requiere un uso de la razón práctica, o vuelvo a repetir, una razón que es capaz de mediar entre esos grandes conceptos que algunos consideran universales, como bien, paz, justicia, dignidad, respeto. Esos que son conceptos abstractos, necesita de un instrumento que es la razón práctica, que lo lleve a la cotidianidad. Y claro, en unas sociedades como en las que vivimos, donde se promulga constantemente este ejercicio positivo de la no violencia, yo no estoy haciendo una apología de la violencia, pero sí de la dignidad, llega el momento en el que sociedades que promulgan ya no solo la paz, sino algo mucho peor, la inacción social, abusando del individualismo en el que vivimos y haciendo ver a cada uno que la acción puede llevar un riesgo de perder lo poco que tiene, que normalmente suele ser nada, pero la mierda que tenemos en las tripas la consideramos oro, y cada vez que se nos pone en riesgo eso poco que tenemos nos da mucho miedo, bajo una máxima que hemos convertido de la inacción social, que no tiene nada que ver con el pacifismo, absolutamente nada que ver. Finalmente lo que hacemos es exponer a cualquier democracia, a cualquier sociedad, a la tiranía del populismo que pueda aparecer, del color que sea y del grado que sea, de izquierdas, de derechas, de centros, de extremos, donde lo queramos ver, y por supuesto de la corrupción, nuevamente, como decía Kant,
porque el que manda le importa tres pepinos los códigos morales y va a anteponer siempre sus propios intereses por encima. Y al final, sin darnos cuenta, como sociedades que hemos conseguido grandes logros universales, grandes logros históricos, finalmente nos estamos olvidando de algo muy serio y que el gran José Antonio Marina nos cuenta en algunos de sus libros, que es el concepto de dignidad. Una sociedad es un elemento que tiene, ante todo, la característica de darse a respetar. La dignidad hay muchas formas de traducirla o de interpretarla o de darles un sentido. Yo voy a dar la más sencilla. Hay muchas, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí un par de ellas que dice cualidad de una cosa que merece respeto, ¿no? O calidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. Pero vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de una posición del ser humano, que debe de ser en este caso social, no del ser humano, sino de los seres humanos que conformamos una sociedad y que digamos, hasta aquí, hasta aquí. Yo no me merezco el trato que me están dando. Yo no me merezco esta situación. Yo valgo más que lo que dicen que valgo. Y esto se puede aplicar fácilmente. Cuando vemos cómo se apilan muertos que salen de un tráiler, o cómo asesinan en la puerta de un colegio, o cómo, lo que da igual, o cómo se apilan los muertos también en Melilla, en España. Esto lo podemos aplicar a cualquier situación de esta. Y tenemos que llegar como sociedad a decir, basta. Exigir dignidad, exigir respeto, pero no como individuo, porque como individuo nada vamos a conseguir en el ámbito social. Tiene que ser como grupo. Y ahí es donde se aprovecha el poder, porque el poder ya nos ha disgregado, ya nos ha separado y ya nos ha contrapuesto los unos contra los otros, Yuri. Y déjame preguntarte una cosa, David. ¿Qué pasa cuando ese concepto de dignidad pues pone dignidades en conflicto, ¿no? O ideas de dignidad que entran francamente en conflicto? Pues lo que pasa es que no es ninguna esa dignidad, son conflictos de interés y tú lo estás diciendo francamente. Cuando decimos, no, es que a mí no me puedes decir eso porque me estás ofendiendo, eso es simplemente porque hay una distorsión del autoconcepto, hay una confusión de quién soy, qué hago aquí, porque lo que falta fundamentalmente, y utilizando a Kant, es esa capacidad de un razonamiento teórico a un razonamiento práctico. O sea, hablando en román paladino, en el idioma que todo el mundo entiende, entender el mundo, pensamiento crítico no solo sobre el mundo, sino sobre nosotros. Cuando se interponen estos conceptos de dignidad es porque en el fondo ni una parte ni la otra sabe realmente quién es y qué es lo que está diciendo. Simplemente se está dejando llevar por algo que está muy de moda últimamente, que son las famosas ideologías. Cuidado con las ideologías, porque es donde se suman los burros para creerse caballos y no hacen más que rebuznar. Qué cosa y qué bonito. Muchísimas gracias, como todos los martes, David Pastor Granbico, nuestro filósofo de cabecera, nos ha venido a dar una enormísima lección. Te espero por acá la próxima semana, querido. Muchas gracias. Gracias, y si tengo tiempo, estoy en Guanajuato, en León, Guanajuato, el domingo, presentando mi libro Ética para Desconfiado en la FENAL. Allí nos vemos. Muy bien, muchas gracias, David.